Aquí. Y bueno, pues le aprecio muchísimo que esté en un enlace Marta Tawil, que es una gran investigadora, una académica muy relevante del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y una especialista en la materia, a quien le aprecio mucho que nos tome la comunicación, pues para ver el panorama, para ver la revisión que hace Marta sobre este momento que se vive una vez que vimos cómo el pasado sábado, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel pues iniciaron esto que llamaron Operación Conjunta, estos ataques aéreos en contra de Irán y pues dentro de las informaciones de más alto impacto está la confirmación de la muerte del líder supremo de los iraníes, el ayatolá Ali Khamenei. Así que Marta Tawil, muchísimas gracias por estar en el programa y pues sumarte a la revisión obligada de este tema. Bienvenida y buen día. Gracias, Carmen. Buen día, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por este espacio. Pues sí, son aterradoras las declaraciones recientes del presidente Donald Trump de que la guerra puede durar semanas y también, por cierto, de amenazas al Líbano sobre el infierno que le espera. Como sabemos, desde ayer se abrió también este nuevo frente, ¿no? Más todas las contradicciones que señalaba en el comentario anterior y que agravan la incertidumbre, la zozobra. Y como sabemos, bueno, esta guerra no empezó, podríamos decirlo, la noche del jueves 26, ¿no? Es una guerra entre Israel e Irán que se ha desarrollado a la sombra durante décadas. Ha sido un gran sueño, una aspiración del primer ministro Netanyahu desde 1996. Pero bueno, pues este jueves ya entró en esta nueva fase y de una guerra entre ellos, pero ya de toda la región de Medio Oriente se ha vuelto directa, casi total, ¿no? Con todas las limitaciones que esto implica para dos potencias separadas que son 3 países, 2,000 y pico kilómetros. Y bueno, ya lo sabemos, este ataque israelí-estadounidense contraviene el derecho internacional, se basa nuevamente en una mentira. Primero la de que está a punto ya estaba a punto de tener armas nucleares, eso lo repite Israel desde el 96. Después misiles, lo dijo Trump en su discurso ante el Congreso, de que los misiles que tenía Irán podrían alcanzar Estados Unidos y Europa, es una gran mentira también. Y pues se produce en un momento en que la República Islámica parecía pues muy más débil que nunca desde su creación en 1979, o al menos desde principios de la década de los 90, ¿no? En todo caso, sabe Irán, Carmen, que sabe el régimen y el pilar del régimen, que son las guardias revolucionarias, que no van a ganar militarmente la guerra. Pero estamos ya en un momento en el que, digamos, el último objetivo, me parece, del poder siempre ha sido el principal, digamos, de este régimen de la República Islámica, es pues asegurar y ya en este contexto, básicamente del todo de Israel y Estados Unidos lanzándose abiertamente contra él, pues el objetivo es asegurar su legado y su supervivencia, a pesar de los bombardeos incesantes, como ya estamos viendo, sobre asesinatos de sus altos dirigentes, los bombardeos de sus centros de comando, sus infraestructuras balísticas, su flota, o sea, ¿no? Parecería irracional desde el punto de vista de Irán, pero es probable que ese sea el principal objetivo y ese sea el escenario que estamos viendo en todo caso desplegarse ante nuestros ojos. Una estrategia de un Irán que quiere una guerra larga, para lo cual los otros, a los que normalmente, digamos, han tenido siempre una actitud sumamente bélica, pues les cae como anillo al dedo. Veremos también ya después qué repercusiones tendrán internas para Israel y Estados Unidos, pero desde la estrategia iraní, pues es hacer, digamos, que crezca mucho el costo del conflicto para Irán y para Israel, ¿no? Y está dispuesto Teherán a absorber las pérdidas y los reveses, ¿no? Y entonces hasta donde se pueda, ¿no? En todo caso, hemos visto una política de anticipar, ¿no?, varios de estos golpes por parte de Israel y Estados Unidos y mostrar a las poblaciones de Medio Oriente que y a los gobiernos de Medio Oriente que con Irán, y desde luego a Estados Unidos e Israel, que con Irán pues no va a ser tan fácil, ¿no?, el cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que, por cierto, no sabemos realmente cuál es el objetivo. Si ese es el objetivo, bueno, de Israel sí es debilitar a Irán desde dentro, si se puede cambiando de régimen. Trump mantiene un doble discurso. Por un lado, le dice a los iraníes que el final de este régimen espantoso se acerca y que pronto tendrán la democracia y un gobierno mucho más, un gobierno que respete la dignidad de su pueblo, pero por otro lado, los estadounidenses les dice que ese no es el objetivo, ¿no?
Entonces, el objetivo es simplemente limitar o destruir las capacidades bélicas de Irán, ¿no? Entonces, esa también aumenta la incertidumbre y en el Inter, pues Irán está golpeando los intereses estadounidenses en los países del Golfo y extendiendo el conflicto lo más que se puede con los apoyos que todavía encuentra, a pesar del debilitamiento en el que se encuentra desde los golpes que Israel le dio a algunos de sus principales aliados y se los mermó muchísimo, empezando por el Hezbollah libanés, que era el gran socio de Irán desde los 80 y que en el contexto del genocidio en Gaza desde el octubre del 23, Israel ha estado golpeando y mermando, ¿no?, sus capacidades militares de maneras muy importantes. Y aún así vemos al Hezbollah de alguna manera también movilizarse para vengar la muerte, el asesinato del líder supremo Ali Khamenei. Qué panorama, Marta Tawil, efectivamente es muy inquietante, sobre todo, como bien dijiste, las declaraciones últimas de Donald Trump. Primero que dice que sí quieren sentarse a negociar, pero que para él es demasiado tarde, por un lado eso. Y por otro lado, pues anunciando que no descarta una guerra prolongada contra Irán, lo cual puede significar muchas cosas. Sí, puede significar muchas cosas. De hecho, Irán quiere hacer que dure la guerra a pesar de los riesgos, desde luego. Hay muchos riesgos también que corre el régimen iraní, ¿no?, si dura la guerra. Pero si quiere, a pesar de esos riesgos para los pilares también de su proyección de poder y de disuasión, es porque también espera mostrar a las opiniones públicas americana e israelí, digamos, los riesgos, o sea, esos riesgos justamente y esas pérdidas, ¿no?, y que se movilicen contra sus dirigentes, ¿no? Entonces, hasta ahorita, digamos, pueden aceptar operaciones limitadas la opinión pública israelí, mucho más la opinión pública israelí, digamos, porque está muy, totalmente imbuida en toda esta, desde hace ya varios años, en esta propaganda, en este discurso del régimen, del gobierno, de sus gobiernos, ¿no?, de que finalmente se logra la paz a partir de la guerra y que la guerra siempre es necesaria, pero incluso los estadounidenses, ¿no?, o sea, mientras sean eficaces y indoloras, digamos, las campañas militares, ¿no?, y que se siga gastando dinero de los impuestos, bueno, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pero esto puede irse cada vez, este apoyo limitado me puede irse mermando aún más, ¿no? Entonces, una parte, como ya se dijo, de la base republicana de Donald Trump sigue opuesta a las intervenciones exteriores. Entonces, bueno, eso puede también, ese porcentaje puede ir aumentando, ¿no? Sí, y bueno, está la respuesta de Irán contra blancos relacionados con Estados Unidos. Ayer mismo un ataque a una embajada, ¿no? Así es también mostrar esto en territorio de los países del Golfo, que tanto han dependido, por cierto, del apoyo del paraguas, digamos, securitario de seguridad de Estados Unidos. Ahora, el Estado iraní, digamos, es probable que deje de proyectar, o sea, empiece como sea a debilitarse desde dentro en algún momento. Esa es la apuesta en todo caso de Washington y Tel Aviv, para que deje de ser una potencia regional. Es probable quizá que lo logre, pero tampoco es seguro. Y en todo caso se da por el caos interno que se está sembrando en su seno para debilitarlo. Recordemos que así ocurrió con Irak, desde que desapareció como polo de poder regional en 2003 tras el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, tras la invasión estadounidense. Y el problema es que la anarquía en Irán, como sea, no augura nada bueno para la seguridad de Israel, ni de Estados Unidos, pero hablando de los países vecinos, por no hablar de la Unión Europea, que estamos viendo invisible totalmente en esta crisis internacional. Entonces, por eso es que, digamos, en términos de táctica militar pueden ser muy buenos, ¿no?, israelíes y estadounidenses, pero a la larga, digamos, la estrategia no se entiende muy bien cuál es y el objetivo final cuál es. Se mantiene, digamos, la contradicción y la incertidumbre y la zozobra. También, por cierto, no es descabellado suponer que en las recientes acciones, bueno, esta acción del gobierno de Donald Trump en Irán, como también, por cierto, en Palestina, no hay que olvidar ese escenario que se está desarrollando, sigue desarrollando en paralelo, pues están en parte motivadas a contener el avance de China en la región. Y de hecho China está siendo sumamente afectada por el cierre parcial del estrecho de Hormuz, ¿no? Y eso también será un elemento a considerar en los siguientes días, semanas, ¿no?, como parte del análisis de la geopolítica
de esta guerra. Sin duda, Marta Tawil de Curi, y agregarle lo que dijeron pues Alemania, Reino Unido y Francia, que dijeron sí contemplar acciones defensivas. Cualquier cosa que esto signifique contra Irán para proteger los intereses de estos tres países en Oriente Próximo. Y bueno, pues esta parte de Europa, digámoslo así, sí está planteando que están dispuestos a algún tipo de implicación al respecto de acciones defensivas. Es una parte de Europa, no toda Europa está planteándoselo así. Sí, no toda Europa, y siempre es difícil en la Unión Europea tener una política exterior común, y estamos viendo voces disidentes que son básicamente las de Noruega y España. Pero el resto realmente están básicamente hablando en términos bélicos también. O sea, al final realmente no ha habido un contrapeso serio ni en términos de derecho internacional, de legalidad en el seno de foros multilaterales, sustantivo, consistente, sistemático, parte de la Unión Europea para decir esto es una locura, ¿no? Entonces, realmente es esta inacción o esta de Europa, junto con la falta de claridad que caracteriza esta ofensiva nueva de Estados Unidos con su aliado israelí, que pues ya está llevando a estos resultados y a esta extensión de la guerra. Y como siempre, y quisiera reiterarlo, Carmen, lo sabemos, pagan siempre y principalmente las sociedades, ¿no? Y la difícil situación que estamos viendo de los iraníes y las iraníes en esta transición, en este durísimo momento, más allá de lo execrable que es su régimen, es que la guerra, digamos, es una condición que comparten con las otras sociedades de Medio Oriente, de países árabes, palestinos, iraquíes, sirios, libaneses. Los y las iraníes siguen intentando forjar su camino de mínima justicia, dignidad, de vivir tranquilamente entre el autoritarismo del régimen, las disputas de poder regionales, la hegemonía o las aspiraciones de expansión y hegemónicas de Israel, y también de grandes potencias, en este caso y principalmente Estados Unidos. Sin duda, y como bien dices, en este tipo de circunstancias las personas son las primeras afectadas. Obviamente tenemos el impacto tremendo de los ataques que costaron la vida a decenas de niñas, ¿no? En una de las... Sí. Es una barbaridad. Una barbaridad. Vidas, a veces me llama mucho la atención cómo en algunos medios se habla de de guerra, y en algunos comentarios, ¿no? La guerra, bueno, como si estuviéramos viendo, digamos, un juego de ajedrez, ¿no? Y el tablero, y entonces todos, sí, era necesario, hay que deshacernos de ese régimen terrible. Pues, al final, digamos, y la guerra para hacer la paz, la guerra es, digamos, es la miseria, es lo más oscuro, es la miseria más grande, digamos, que puede ocurrirle, digamos, a una sociedad. Devasta vidas, devasta medio ambiente, culturas, futuros que repercuten durante generaciones. De hecho, y lo sabemos, y no es posible, digamos, pero los liderazgos, estamos a merced de ciertos liderazgos que no lo ven de esa manera, ¿no? Y que perciben que los beneficios siempre de una guerra y no de la diplomacia son mayores que los del diálogo, ¿no? Y los de dejar finalmente a las sociedades decidir su propio rumbo, ¿no? Con otro tipo de ayuda en todo caso, pero no mediante una guerra, ¿no? Sí, no mediante una guerra, y bueno, pues es un panorama bastante inquietante. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Jesús Esquivel, hace un momento antes de que entraras tú, Marta Tawil, nos comentaba que se está esperando hoy la reunión y la discusión en el Congreso por la falta de autorización directa del Congreso para que Donald Trump haga lo que está haciendo, y ahí adentro hay un problemón. Pues sí, eso sí, veremos hasta qué punto. Ahora sí la oposición en Estados Unidos es realmente oposición, y de alguna manera. Aquí lo más importante, además de todo, además de los límites que se le puedan poner a la acción del presidente Trump desde la sociedad, desde las instituciones, desde el poder legislativo y la sociedad en Estados Unidos, sobre todo el poder legislativo, es también que Estados Unidos decidiera, o el Congreso en algún momento, más bien ya pronto, terminar con, o amenazar, o sancionar de alguna manera, o condicionar en todo caso, la ayuda a Israel, ¿no? Digamos, empezar a establecer algún cierto tipo de límite, o integrar al debate digamos, hasta dónde puede llegar, ¿no? O los mecanismos
de influencia de Israel en la política interna y exterior de Estados Unidos. Pero bueno, eso se antoja todavía un poco complicado, aunque empiezan ya las voces a movilizarse en ese sentido desde el ala republicana, algunos, pero muy pocos, sobre todo el ala demócrata, el ala más izquierda de la República, pero también de la sociedad y de los grupos de la comunidad, una parte de la comunidad judía en Estados Unidos. ¿En qué medida eso se va a reflejar en determinado momento en en una política, digamos, en Estados Unidos retirándose o limitando la extensión de la guerra? Pues ya es otro cuento, ¿no? En todo caso, no parece que estemos ya en un momento, no sé en qué medida el Congreso estadounidense y con estas discusiones que están teniendo lugar vayan a poder impedir que la guerra se siga extendiendo. O sea, ya estamos en un momento en el que ya se extendió, los países del Golfo pueden empezar a ser parte de esta guerra. Lo mismo que el Líbano. No quisiera dejar de mencionar que Líbano, el Hezbollah, a pesar de su debilidad, inició ataques con lo que le queda de misiles contra Israel, algo que ha ofendido muchísimo, por cierto, incluso a lo poco que le queda de base al Hezbollah, que son los chiíes de Líbano, que están profundamente consternados de ver algo que no se esperaban, que el Hezbollah, a pesar de todo y de saber que esta guerra no tiene manera de ganarla, prefiere vengar a los iraníes que pensar en los libaneses, ¿no? Que están, digamos, como sabemos, Líbano en una situación sumamente debilitada económica, políticamente, que estaba apenas empezando a recuperarse, y por lo mismo, y además está llevando a Israel a ocupar nuevamente partes del sur del Líbano, algo que no se había visto desde finales de los 90, principios de 2000, y es posible, considerando las características del gobierno israelí actual, que esa presencia israelí, esa ocupación del sur del Líbano se perenice, ¿no? Como ya está ocurriendo también en partes del sur de Siria. Entonces, digamos, son elementos también, características de estos dos gobiernos, estadounidense e israelí, profundamente ideologizados también, que están, y sobre todo el israelí más que el estadounidense, porque no estamos hablando en el caso de Estados Unidos de unos conservadores, ¿no? Como eran en tiempos de George Bush, que eran sumamente ideologizados también. Pero en el caso de Israel es esa dinámica, ¿no?, en la que está también empujando o dando alas en este contexto de guerra a proyectos expansionistas, ¿no? Y a un gobierno libanés, por ejemplo, en este caso, que está tratando de contener la situación, pero es muy probable que no lo logre, a pesar de que ya acaba de decir que Hezbollah, las acciones del Hezbollah son totalmente ilegales y que solo el ejército libanés debe y tiene el monopolio del uso, ¿no?, legítimo de la fuerza, y eso también puede llevar a escenarios de enfrentamientos internos en Líbano que esperemos no ocurra, ¿no? Entonces sí, estamos en un escenario ya prácticamente generalizado. ¿En qué medida el gobierno estadounidense podrá, el Congreso detener o limitar los poderes de Donald Trump? Esperemos que así sea, porque pero bueno, de eso a que además Trump lo pueda cumplir o lo quiera cumplir, pues lo veremos. Pero sin duda sería un elemento que ayudaría, ¿no?, a contener la situación, por mínimamente que sea, sería ya un logro, ¿no? En este contexto, sin duda, Marta, pues seguiremos hablando, si me lo permites. Marta Tawil, gracias, como investigadora y profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, del Colegio de México. Pues sigamos hablando, porque este tema, bueno, pues va a dar para muchísimo, evidentemente, y hay una expectativa abierta mundial y una incertidumbre global muy fuerte por lo que acabas tú de analizar puntualmente. Marta, te mandamos un abrazo y seguiremos hablando. Un abrazo, Carmen, claro que sí. Gracias. Un abrazo, Marta Tawil, una importantísima investigadora y especialista en la materia, que nos ha dado esta revisión, este análisis de lo que está sucediendo en estos momentos. Y hablando de las niñas, de estas niñas que murieron de Minaf y de Israel.